Un bebé llevaba 21 días llorando sin parar. No eran llantos leves. No eran de esos que se calman después de comer o de un abrazo. Eran llantos que hacían sentir que las paredes se cerraban sobre ellos. De esos que hacían que dos padres se cuestionaran todo lo que creían saber sobre su hijo, su hogar y sobre sí mismos. Y entonces entró un cachorro. Y de alguna manera, él ya sabía lo que ningún médico, ninguna prueba, ningún ser humano podía averiguar. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Deja un comentario contándonos desde dónde nos ves. Vamos. Lisa llevaba 3 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. Todas las mañanas se sentaba a la mesa de la cocina con una taza de té que nunca terminaba, mirando al vacío, simplemente escuchando. Escuchando una pausa en el llanto que nunca llegaba. Su hija, Nora, tenía 16 meses. Antes de mudarse a su nuevo hogar en un pequeño pueblo de Ohio, Nora había sido una bebé muy tranquila. Se reía de todo. Dormía bien. Comía bien. Era, en todos los sentidos, una niña feliz y sana. Todo eso cambió el día de la mudanza. El llanto comenzó esa misma noche. Lisa y su esposo, Mark, pensaron que era por el nuevo lugar. Nuevos olores, nuevos sonidos, nuevas paredes. Totalmente normal, se dijeron. Se adaptará en unos días. Unos días se convirtieron en una semana. Una semana en 2. Para el día 21, habían visto a 2 pediatras y a un especialista. Todos coincidieron en lo mismo, Nora estaba perfectamente sana. Sin infección de oído. Sin fiebre. Sin ninguna razón física para su llanto. Pero Nora lloraba de todos modos. Todos los días. Y lo peor era cuando lloraba. Ni en su cama. Ni en la sala. Siempre en el mismo sitio. En la esquina izquierda de su habitación, justo al lado de la ventana pequeña que daba al patio trasero. Iba hasta allí, se sentaba en el suelo y se derrumbaba. Lisa intentó moverla. Nora volvía enseguida. Intentó ponerle juguetes, una manta, su conejo de peluche favorito. Nada funcionó. Mark empezó a dormir en el sofá porque ninguno de los dos podía hablar sin perder los estribos. Lisa empezó a llamar a su madre todas las noches solo para oír una voz tranquila. La casa, que se suponía que sería un nuevo comienzo para su pequeña familia, se sentía cada día más pesada. Una noche, Lisa estaba revisando su teléfono para distraerse cuando vio una publicación en un grupo local de Facebook. Una familia cercana tenía una border collie que acababa de tener una camada de cachorros. Solo quedaba uno. El más pequeño. Lisa se quedó mirando la foto durante un buen rato. No sabía por qué. Simplemente sentía algo. Se la enseñó a Mark. Él la miró, y luego volvió a mirar la foto. ¿Por qué no?, dijo. Lo recogieron 2 días después. Se llamaba Finn. La mujer que lo crió tenía 60 y tantos años, vivía en una pequeña propiedad a las afueras del pueblo y llevaba más de 20 años criando border collies. Cuando Lisa entró y vio a los cachorros, la mayoría corrían entre sí, mordiéndose las colas y revolcándose. Finn estaba sentado solo cerca del borde del corral, simplemente observando. No estaba triste. No estaba asustado. Simplemente tranquilo. Inmóvil. Como si ya estuviera pensando en algo. La mujer notó que Lisa lo miraba fijamente. Dijo que él había sido así desde que nació. Más callado que los demás. Más concentrado. Explicó que los border collies son perros de trabajo, necesitan un propósito, y la mayoría de los cachorros tardan meses en encontrar el suyo. Pero Finn, dijo, parecía haber decidido ya algo. No sabía cómo explicarlo mejor. Lisa lo alzó en brazos. Él no se retorció ni gimió como los demás. Simplemente la miró. Directamente a los ojos. Y Lisa, que no había sentido ni pizca de calma en 3 semanas, sintió que sus hombros se relajaban por primera vez. Lo compró en el acto. La primera noche que Finn volvió a casa, Nora ya estaba llorando. Lisa le había preparado una camita en la cocina, lejos de las habitaciones, para que todo fuera más sencillo mientras se adaptaba. Pero Finn no se adaptaba. Se sentaba en la entrada de la cocina y miraba fijamente hacia el pasillo. No ladraba. No se quejaba. Simplemente estaba absorto en sus pensamientos, como si pudiera oír algo que nadie más oía. Alrededor de la medianoche, Lisa bajó a buscar agua y lo encontró sentado al pie de la escalera. Completamente inmóvil. Con la mirada fija en la habitación de Nora. Lo levantó y lo llevó de vuelta a la cocina. 10 minutos después, estaba de nuevo en la escalera. Dejó de intentar moverlo.
A la mañana siguiente, ella lo dejó explorar la casa por su cuenta. Olfateó cada habitación, la sala, el baño, el pasillo. Luego entró en el dormitorio de Nora. Lisa lo siguió lentamente, permaneciendo junto a la puerta. Finn se movió con cuidado por toda la habitación, con la mirada fija en el suelo. Luego se detuvo. Justo en esa esquina. La misma esquina donde siempre terminaba Nora. Se quedó allí un buen rato sin moverse. Luego se sentó. Luego se tumbó. Apoyó todo su pequeño cuerpo contra la pared, justo en ese punto. Lisa sintió un escalofrío que no podía explicar. No era de esos que asustan. Era algo distinto. Como ver a alguien entrar en una habitación e inmediatamente comprender algo que a todos los demás se les había escapado. Se quedó allí, en el umbral, observando a aquel pequeño cachorro tumbado en el rincón que había hecho que su hija se derrumbara durante 3 semanas seguidas. Y por primera vez desde que se mudaron, no se sintió sola tratando de comprender lo sucedido. Esa tarde, Nora entró en su habitación e hizo lo de siempre. Se dirigió directamente a la esquina. Pero esta vez, Finn ya estaba allí. Se detuvo al verlo. El llanto no cesó de inmediato, pero disminuyó. Se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando fijamente a aquel pequeño cachorro blanco y negro que yacía en su sitio. Finn la miró sin moverse. No retrocedió. No intentó jugar, ni saltar, ni lamerle la cara como harían la mayoría de los cachorros. Simplemente se quedó allí, mirándola como si comprendiera algo que ella no podía expresar con palabras. Nora se sentó a su lado. Seguía llorando, pero ahora más bajo. Lisa observaba desde la puerta con la mano tapándose la boca. Durante los días siguientes, Finn creó una rutina que nadie le había enseñado. Cada mañana, lo primero que hacía era ir a ese rincón, antes de comer, antes de nada. Se quedaba allí un rato, a veces gimiendo suavemente, a veces en completo silencio. Luego se levantaba, caminaba hasta donde estuviera Nora y simplemente se quedaba cerca de ella. Sin presionarla. Sin exigirla. Solo cerca. Al principio, Mark pensó que era una coincidencia. Es un perro, dijo. Le gustan los lugares cálidos y los espacios pequeños. Lisa no discutió. Pero observó. No dejó de observar. Al tercer día con Finn en casa, el llanto de Nora en ese rincón había pasado de 2 horas diarias a quizás 40 minutos. Al quinto día, era incluso menos. Seguía yendo allí. Seguía sentándose y llorando a veces. Pero el hecho de que Finn ya estuviera allí, acostado como si le estuviera brindando consuelo, parecía acortarlo. Hacerlo más ligero. Entonces, en la sexta noche, sucedió algo que hizo que tanto Lisa como Mark dejaran de fingir que era solo una coincidencia. Lisa se despertó a las 2 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Completamente en silencio. Nadie lloraba. Se quedó quieta un momento, esperando a que empezara. No empezó. Se levantó, fue a la habitación de Nora y abrió la puerta lentamente. Nora dormía en su cuna. Finn estaba acurrucado en el suelo justo debajo de ella, con una pata extendida hacia la esquina. Lisa se quedó allí parada en la oscuridad, sin poder moverse. A la mañana siguiente, Lisa hizo algo que había estado posponiendo durante semanas. Llamó a la puerta del vecino. Una mujer mayor llamada Carol contestó. Llevaba más de 30 años viviendo en esa calle. Lisa se presentó, charló un rato y luego hizo la pregunta que la había estado rondando por la cabeza toda la mañana. ¿Conocías a la familia que vivía en nuestra casa antes que nosotros? La expresión de Carol cambió. Solo un poco. Asintió y invitó a Lisa a pasar. La familia se apellidaba Peterson. Tenían un niño pequeño de 2 años y un border collie llamado Duke. Carol decía que Duke era de esos perros que la gente recuerda, tranquilo, cariñoso y completamente entregado a su hijo. Eran inseparables. Duke enfermó de repente. A las pocas semanas falleció. Carol contó que el niño no entendía lo que había pasado. Era demasiado pequeño. Lo único que sabía era que Duke estaba allí todos los días y que, de repente, un día ya no estaba. Lisa preguntó dónde solía dormir Duke. Carol la miró. Dijo que Duke tenía una cama en la habitación de los chicos. En la esquina. La que está junto a la ventana pequeña que da al patio trasero. Lisa dejó su taza sobre la mesa. Carol seguía hablando, pero Lisa apenas oía el resto. Pensaba en Finn, tirado en ese rincón desde la primera hora que entró en casa. Pensaba en Nora, caminando hasta ese mismo sitio todos los días durante 21 días, llorando por algo para lo que no tenía palabras.
Una niña sufriendo por algo que ni siquiera conocía. Una pérdida que se había impregnado en ese rincón y se había quedado allí, esperando a que alguien, pequeño y silencioso, finalmente la notara. Finn se había dado cuenta. Esa noche, Lisa le contó todo a Mark. Estuvieron de pie en el pasillo, frente a la habitación de Nora, hablando en voz baja. Mark escuchó sin interrumpir, algo que no solía hacer. Cuando ella terminó, guardó silencio un instante. Luego, miró a través de la rendija de la puerta a Finn, acurrucado en un rincón, y a Nora, que dormía plácidamente sobre él. Ya no decía que fuera extraño. Al día siguiente, Lisa volvió con Carol y le preguntó si tenía una foto de Duke. Carol desapareció en la parte trasera de su casa y salió unos minutos después con una pequeña foto impresa. Duke estaba sentado en el patio trasero, con la lengua fuera y los ojos brillantes. Un perro feliz. Un perro querido. Lisa la llevó a casa y se sentó en el suelo de la habitación de Nora. Finn se acercó y se acurrucó a su lado. Ella colocó la foto con cuidado en un rincón, la apoyó contra la pared y puso un pequeño ramo de flores junto a ella. Nada ostentoso. Solo algo para marcar el lugar. Para decir que alguien estuvo allí y que importó. Nora se acercó tambaleándose, miró la foto y dijo una sola palabra. Perrito. Finn emitió un suave sonido y apoyó la barbilla en el suelo, mirando hacia la esquina. Después de eso, la habitación se sentía diferente. No vacía. No pesada. Simplemente quieta. Una quietud que da una sensación de bienestar. Esa noche, Nora durmió desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana siguiente. Sin llorar. Sin despertarse. Solo dormir. Lisa se sentó en la cocina con una taza de té que, por fin, se terminó, y lloró en silencio a solas. Esta vez no era por cansancio. Era por alivio. Por algo para lo que aún no encontraba las palabras adecuadas. Nadie puede decir con certeza que entendió Finn ni que sintió Nora en ese rincón durante todas esas semanas. No hay una explicación sencilla para nada de eso. Pero a veces, las cosas más reales son las más difíciles de explicar. Un cachorro entró en una casa guiado únicamente por su instinto y, de alguna manera, encontró el lugar que más lo necesitaba. Una niña que llevaba 21 días llorando finalmente dejó de hacerlo. Y un rincón que había albergado algo pesado durante mucho tiempo por fin pudo volver a ser simplemente un rincón. Finn encontró su propósito el primer día. Solo necesitaba que alguien le dejara hacer su trabajo.